¿Te has parado alguna vez a pensar, quién escribió realmente la Biblia, no solo los nombres que conocemos, Moisés, David, Isaías, Pablo, pero qué sucedió tras las páginas, en noches desérticas, en prisiones, en palacios, en valles de lágrimas y victorias? Porque la verdad es que la Biblia no nació en una habitación tranquila, fue escrita en medio de guerras, exilios, milagros, traiciones, promesas y encuentros reales entre Dios y su pueblo, y lo más impresionante es que, a pesar de haber sido escrito por más de 40 autores diferentes, en 3 continentes a lo largo de unos 600 años, ella lleva una sola voz, una sola historia, y esa historia también te señala a ti. Hoy quiero llevaros de viaje, un viaje para comprender cómo Dios usó a la gente común, pastores, reyes, pescadores, profetas, médicos, para registrar la historia más poderosa jamás contada. La historia del amor de Dios por un pueblo que insiste en darle la espalda, pero Él insiste en buscarlo. Antes de empezar, por favor, dale a me gusta y suscríbete, nos ayuda muchísimo. Al apoyar esta misión, recibirás contenido exclusivo centrado en la fe, la oración y la reflexión. Ahora bien, pasemos al mensaje de hoy. Prepárese, porque cuando lo entiendes quién escribió la Biblia, usted entiende que no fue solo el pueblo de Dios quien escribió un libro, sino que fue Dios quien escribió la historia de su pueblo. El concepto central para comprender la autoría de la Biblia es la teopneustia, que significa inspirada por Dios o inspiración divina. La Biblia afirma claramente que Dios es el autor principal, valiéndose de los hombres como instrumentos. Las Escrituras no son simplemente un libro sobre Dios, sino la palabra misma de Dios, infalible e inerrante en sus escritos originales. La inspiración divina garantiza que lo que leemos es exactamente lo que Dios quiso comunicar a la humanidad. La Biblia no es producto del ingenio humano, sino el resultado de la intervención soberana de Dios en la historia. Es la voz del Creador que habla a su creación, revelando su carácter, sus planes y su voluntad para la humanidad. El apóstol Pablo refuerza esta verdad cuando declara: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16-17. La inspiración no es parcial, sino total, abarcando cada palabra del texto sagrado. Los autores humanos no actuaron como meros autómatas dictando palabras, sino que fueron guiados por el Espíritu Santo, conservando sus personalidades, estilos y contextos históricos. El apóstol Pedro refuerza esta idea, resaltando la soberanía de Dios en el proceso, porque la profecía no fue dada jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1, 20-21. Por lo tanto, la Biblia es la palabra de Dios en lenguaje humano, un milagro de cooperación entre el Creador y la criatura. La inspiración garantiza la inerrancia e infalibilidad del texto original, asegurando que el mensaje de Dios nos ha llegado sin error. Es nuestra brújula, nuestro mapa y nuestra espada espiritual. Que nos acerquemos a la Biblia con la reverencia debida a la palabra de Dios. Que nuestra lectura no sea un mero ejercicio intelectual, sino un encuentro con la voz del Creador. Que la inspiración divina de las Escrituras nos motive a profundizar en sus páginas, buscando la sabiduría, la corrección y la instrucción que nos completan en Cristo. A pesar de su autoría divina, la Biblia fue escrita por aproximadamente 40 autores humanos de distintas épocas, culturas y profesiones. Esta diversidad de voces da testimonio de la universalidad del mensaje de Dios, que se adapta a todas las realidades humanas sin perder su esencia. La historia de su escritura es la historia de hombres y mujeres comunes, usados por un Dios extraordinario. Los autores humanos no fueron meros escribas, sino individuos con personalidades, estilos literarios y contextos históricos propios. El Espíritu Santo no anuló la individualidad de cada autor, sino que la utilizó para enriquecer la palabra. El estilo poético de David en los Salmos, la profundidad teológica de Pablo en Romanos y la precisión histórica de Lucas en los Evangelios son ejemplos de cómo la personalidad humana se integró con la inspiración divina. El contexto histórico y cultural de cada autor es fundamental para comprender la Biblia. El mensaje de Dios se transmitió en un tiempo y lugar específicos,
utilizando el lenguaje y las costumbres de esa época. Estudiar el contexto nos ayuda a evitar malas interpretaciones y a aplicar la palabra de Dios con mayor precisión a nuestra vida. La Biblia es un libro temporal, pero fue escrita en un tiempo determinado. La diversidad de autores y géneros literarios, historia, poesía, profecía, evangelio, epístola, da fe de la riqueza y profundidad de la palabra de Dios. Nos habla de diferentes maneras, en diferentes momentos, pero siempre con la misma voz de amor y verdad. La unidad del mensaje, a pesar de la diversidad de autores, es un milagro que solo puede explicarse por la autoría divina. La Biblia es un libro que nos invita a una relación personal con Dios. No es un libro de reglas y normas, sino la historia de un Dios que busca a sus hijos. Los autores humanos, con sus defectos y virtudes, nos muestran que Dios se vale de personas imperfectas para cumplir sus propósitos perfectos. Son un estímulo para todos nosotros. Que podamos apreciar la humanidad de la Biblia, estudiando su contexto y a sus autores, sin perder jamás de vista su divinidad. Que la diversidad de voces nos conduzca a una comprensión más profunda de la unidad del mensaje de Dios. Y que la historia de los autores humanos nos inspire a ponernos a disposición de Dios, para que Él nos use para sus propósitos, a pesar de nuestras imperfecciones. El Antiguo Testamento, o las Escrituras hebreas, constituye el fundamento de la fe judeocristiana. Es el registro del pacto de Dios con el pueblo de Israel, desde la creación hasta el periodo posterior al exilio. El Antiguo Testamento narra la preparación para la venida del Mesías, la promesa de redención que impregna cada página. La autoría del Pentateuco, Torá, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se atribuye tradicionalmente a Moisés. Estos libros constituyen el fundamento de la ley y la historia de Israel, pues narran la creación, la caída, el diluvio, el llamado de Abraham y la liberación de Egipto. El Pentateuco establece el modelo de la relación entre Dios y la humanidad, revelando la santidad de Dios y la necesidad de un Salvador. Tras Moisés, la escritura continuó a lo largo de los siglos, con una rica diversidad de autores. David, el dulce cantor de Israel, es el autor de la mayoría de los salmos, que expresan la profundidad de la adoración y la experiencia humana. A Salomón, el rey sabio, se le atribuye la autoría de Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, libros que exploran la sabiduría, el sentido de la vida y el amor. Los profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores, registraron los mensajes de Dios al pueblo, advirtiendo del juicio y prometiendo la restauración. Son la voz de Dios en medio de la historia, llamando al pueblo al arrepentimiento y señalando la esperanza del Mesías. El Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, con algunas partes en arameo. La unidad del Antiguo Testamento reside en su mensaje central, la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas, a pesar de la infidelidad de su pueblo. Es la historia de un Dios que ama, corrige y redime. El Antiguo Testamento es clave para comprender el Nuevo Testamento, pues en él encontramos las raíces de la fe cristiana y la promesa del Salvador. Que podamos adentrarnos en las páginas del Antiguo Testamento con la reverencia debida a la palabra de Dios. Que la historia del pacto nos enseñe sobre la santidad de Dios y la gravedad del pecado. Y que la promesa del Mesías nos llene de esperanza y gratitud por la obra redentora de Jesucristo. El Nuevo Testamento se centra en la persona y la obra de Jesucristo y en la fundación de la Iglesia. Es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, la revelación final y completa del plan de salvación de Dios para la humanidad. El Nuevo Testamento es la historia de la gracia, el amor y la redención. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. Mateo y Juan fueron apóstoles, testigos presenciales de los acontecimientos. Marcos fue discípulo de Pedro y registró el testimonio del apóstol, lo que le confiere autoridad apostólica indirecta. Lucas fue médico e historiador, y estudió minuciosamente los hechos para escribir su evangelio y el libro de los Hechos, basándose en relatos de testigos presenciales. Las cartas apostólicas y el Apocalipsis completan el Nuevo Testamento. Pablo, el apóstol a los gentiles,
escribió la mayor parte del Nuevo Testamento en forma de cartas, epístolas, dirigidas a iglesias y particulares, donde detalla la doctrina cristiana. Otros autores, como Pedro, Santiago, hermano de Jesús, Judas, hermano de Jesús, y el mismo Juan, también escribieron el libro profético del Apocalipsis, que narra la revelación final de Jesucristo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, la lengua común de la época, lo que facilitó su rápida difusión por todo el Imperio Romano. La autoría se atribuye a quienes tuvieron contacto directo con Jesús o sus apóstoles, lo que garantiza la fidelidad al testimonio original. El mensaje central es la salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo. La unidad del Nuevo Testamento reside en la persona de Jesucristo. Él es el centro de toda la Escritura, el cumplimiento de todas las profecías y la esperanza de toda la humanidad. El Nuevo Testamento es el relato de la intervención divina en la historia, que culmina en la cruz y la resurrección. Que disfrutemos leyendo el Nuevo Testamento, que nos revela el rostro de Dios en Jesucristo. Que la historia de la gracia nos motive a vivir una vida de gratitud y obediencia. Y que el testimonio de los apóstoles nos inspire a ser testigos de Cristo en nuestro tiempo, proclamando el mensaje de salvación a todos los pueblos. La Biblia es una biblioteca de 66 libros, escritos por unos 40 autores a lo largo de 1500 años, en 3 continentes y en 3 idiomas. La diversidad de géneros literarios, contextos históricos y personalidades de sus autores es innegable. Sin embargo, el mayor milagro literario de la Biblia reside en su unidad en la diversidad. ¿Cómo puede una obra tan vasta y diversa mantener un mensaje tan coherente y progresista? La respuesta es la inspiración divina. La Biblia narra una sola historia, la redención de la humanidad por medio de Jesucristo. El Antiguo Testamento prepara el terreno, revelando la necesidad de un Salvador y señalando su venida. El Nuevo Testamento revela al Salvador, relatando su vida, muerte y resurrección, y la fundación de su iglesia. La Biblia es una sinfonía, donde cada libro, cada autor y cada género literario contribuye a la armonía del mensaje final. La unidad de la Biblia se manifiesta en su coherencia doctrinal. A pesar de la diversidad de autores, la Biblia presenta una visión unificada de Dios, el ser humano, el pecado, la salvación y el futuro. No hay contradicciones en su mensaje central, sino una progresión en la revelación. Lo que está implícito en el Antiguo Testamento es explícito en el Nuevo Testamento. La Biblia es la revelación progresiva del plan de salvación de Dios. La unidad de la Biblia se manifiesta también en su coherencia profética. Cientos de profecías, escritas siglos antes, se cumplieron literal y precisamente en la persona de Jesucristo. La exactitud profética de la Biblia es prueba irrefutable de su autoría divina. Solo Dios, que conoce el fin desde el principio, pudo haber orquestado una obra literaria tan compleja y coherente. La unidad de la Biblia es una invitación a confiar. Podemos confiar en que lo que leemos es la palabra de Dios, que no se contradice y es completamente fiable. La Biblia no es un libro de opiniones humanas, sino la verdad de Dios, que perdura para siempre. Su unidad es testimonio de la fidelidad de Dios al preservar su palabra y cumplir sus promesas. Que la unidad de la Biblia nos inspire a una lectura más atenta y reverente. Que podamos ver la mano de Dios en cada página, guiando la historia de la salvación. Y que la coherencia del mensaje nos motive a buscar la unidad en nuestras propias vidas, alineando nuestros pensamientos, palabras y acciones con la verdad de la palabra de Dios. La palabra canon significa regla o estándar. El proceso de canonización no consistía en la creación de libros sagrados, sino en el reconocimiento, por parte de la comunidad de fe, de que libros eran verdaderamente inspirados por Dios y debían servir como regla de fe y práctica. El canon es la lista oficial de libros que componen la Biblia. El canon del Antiguo Testamento se estableció mucho antes que el del Nuevo Testamento, finalizándose tras el regreso del exilio babilónico. Los judíos reconocían la autoridad e inspiración de estos libros, que se leían y estudiaban en las sinagogas. Jesús y los apóstoles se referían a ellos como las Escrituras o la Ley y los Profetas, confirmando así su autoridad.
El proceso de reconocimiento de los libros del Nuevo Testamento fue gradual, pero guiado por criterios rigurosos. Los líderes de la iglesia primitiva utilizaron criterios tales como autoría apostólica. El libro debía haber sido escrito por un apóstol o por alguien bajo la supervisión directa de un apóstol. Consistencia doctrinal. El contenido debía estar en completa armonía con las escrituras ya aceptadas y con la doctrina enseñada por los apóstoles, y aceptación universal. El libro debía ser ampliamente aceptado y utilizado por las iglesias en general. El proceso se formalizó en concilios regionales, como el Concilio de Cartago, 397 después de Cristo, que simplemente confirmó lo que las iglesias ya habían aceptado y utilizado durante siglos. Es importante destacar que la Iglesia no otorgó autoridad a los libros, sino que reconoció la autoridad que ya poseían por ser inspirados por Dios. La autoridad de la Biblia no reside en la Iglesia, sino en Dios. El proceso de canonización es testimonio de la fidelidad de Dios al preservar su palabra y guiar a su Iglesia en el reconocimiento de los libros inspirados. Nos asegura que los 66 libros que tenemos en nuestras manos son, en efecto, la palabra de Dios, la única regla infalible de fe y práctica. Demos gracias a Dios por su providencia al darnos el canon. Que nuestra fe no se base en tradiciones humanas, sino en la palabra de Dios, que es la verdad. Y que el reconocimiento de la autoridad de la Biblia nos motive a estudiarla, obedecerla y vivirla en nuestro día a día. La Biblia fue escrita en 3 idiomas principales: hebreo, arameo y griego. Esta diversidad lingüística refleja la diversidad cultural e histórica de los autores y los contextos en los que se reveló la palabra de Dios. El estudio de los idiomas originales es fundamental para una comprensión más profunda y precisa del texto sagrado. El hebreo es la lengua principal del Antiguo Testamento. Es una lengua semítica, que se escribe de derecha a izquierda, con un vocabulario rico en imágenes y metáforas. El hebreo es la lengua de la creación, la ley, los profetas y la poesía. El estudio del hebreo revela la profundidad de la teología del Antiguo Testamento, la riqueza de los salmos y la exactitud de las profecías. El arameo es una lengua semítica estrechamente relacionada con el hebreo. Partes del Antiguo Testamento, como Daniel y Esdras, fueron escritas en arameo. El arameo era la lengua hablada en Oriente Medio durante el exilio babilónico y la lengua que habló Jesús durante su ministerio terrenal. La presencia del arameo en la Biblia es testimonio de la fidelidad de Dios al comunicarse con su pueblo en su propia lengua. El griego koiné es la lengua en la que se escribió el Nuevo Testamento. Era la lengua común, koiné, del Imperio Romano en tiempos de Jesús y los apóstoles. El griego es una lengua rica en precisión y matices gramaticales, lo que la hace ideal para la exposición de la doctrina cristiana. El estudio del griego nos revela la profundidad de la teología de Pablo, la precisión de los evangelios y la riqueza del mensaje del Apocalipsis. La traducción de la Biblia a las lenguas modernas es un milagro de la providencia divina. El hecho de tener la palabra de Dios en nuestro propio idioma es un privilegio invaluable. Sin embargo, es importante recordar que toda traducción es una interpretación, y que el estudio de las lenguas originales es fundamental para una comprensión más precisa del texto sagrado. Agradezcamos la diversidad lingüística de la Biblia. Que el estudio de las lenguas originales nos motive a una lectura más profunda y precisa de la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios, en cualquier idioma, sea nuestra fuente de vida, sabiduría y salvación. Comprender la autoría divina y humana de la Biblia no es meramente una cuestión académica, sino una verdad fundamental que influye directamente en nuestra vida cristiana. La Biblia es nuestra única regla infalible de fe y práctica, y su autoridad reside en el hecho de que es la palabra de Dios. La autoría divina de la Biblia garantiza su autoridad. Al leerla, no leemos opiniones humanas, sino la voz misma de Dios que habla directamente a nuestros corazones. La autoridad de la Biblia es incuestionable, y nuestra respuesta debe ser de obediencia incondicional. La Biblia es nuestra constitución, nuestra ley y nuestro manual de vida. La autoría humana de la Biblia garantiza su relevancia. Fue escrita por hombres, en lenguaje humano, dentro de contextos históricos y culturales específicos. Nos habla de manera personal y accesible,
abordando las preguntas más profundas de la experiencia humana: el amor, el dolor, la alegría, el sufrimiento, la esperanza y la muerte. La Biblia es un libro vivo que interpela a cada generación y a cada persona. La dualidad de la autoría de la Biblia nos invita a una lectura más profunda y reverente. Debemos leerla con la mente, buscando comprender su contexto histórico y cultural, su género literario y su mensaje original. Pero también debemos leerla con el corazón, buscando escuchar la voz del Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad. La Biblia es un libro que debe ser estudiado y meditado. La Biblia es nuestro tesoro, nuestra guía y nuestra espada espiritual. Revela el plan de salvación de Dios, nos enseña a vivir una vida que le agrade y nos capacita para toda buena obra. Nuestra vida cristiana es inseparable de la palabra de Dios. Cuanto más profundizamos en la Biblia, más cerca estamos de Dios. Que la relevancia de la autoría de la Biblia nos motive a una lectura más diligente y a una obediencia más fiel. Que la palabra de Dios sea nuestra fuente de vida, nuestra luz en la oscuridad y nuestra esperanza en la desesperación. Y que nuestras vidas sean un testimonio vivo del poder transformador de la palabra de Dios. El camino para descubrir la autoría de la Biblia revela un milagro de cooperación entre lo divino y lo humano. La Biblia es, en efecto, la palabra de Dios en lenguaje humano, testimonio de la fidelidad de Dios al comunicarse con nosotros. Es nuestra única regla infalible de fe y práctica, nuestra guía en un mundo de incertidumbres. La autoría de la Biblia es una invitación a confiar. Podemos confiar en que lo que leemos es la verdad, la palabra inerrante e infalible del Creador. Podemos confiar en que el mensaje de salvación en Jesucristo es la única esperanza para la humanidad. Y podemos confiar en que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad a medida que profundicemos en sus páginas. La pregunta final que queda, y que debería resonar en nuestros corazones, es: después de conocer la historia detrás de su escritura, ¿seguirás leyendo la Biblia como un libro cualquiera? ¿O como la voz misma de Dios que habla directamente a tu corazón? Tu respuesta a esta pregunta determinará el rumbo de tu vida y tu destino eterno. Comenta abajo: leo la Biblia como la voz de Dios. Tu decisión de someterte a la autoridad de la palabra de Dios es el paso más importante que puedes dar. Si este mensaje te ha desafiado y bendecido, dale me gusta a este video y compártelo con quienes necesitan descubrir la verdadera autoría de la Biblia. Y si aún no te has suscrito, únete a nuestra comunidad, Luz que Guía las Almas, para que podamos seguir creciendo juntos en la fe y la verdad. Que Dios te bendiga en tu camino de descubrimiento de la palabra.